está ya. Ya lo logré. Listo. Bueno, esperemos que funcione. ¿Ya? Listo. Pues bueno, buenas noches. Son las 8 de la noche. Gracias por acompañarnos. Gracias, Josué. Gracias, Sofi. Gracias, Ricardo. Bueno, empezamos con el aplauso a los colegas que están allá afuera. Son las 8 en punto, ¿no? Y entonces, híjole, pues sí, se están jugando el pescuezo todo mundo. Y bueno, pues también, Ay, sí. la verdad es que sí está muy rudo el asunto. Y, y pues también, ¿no?, es Día de la Madre, ¿no? Entonces, pues también es un buen día para felicitarlas. Sofi, muchísimas felicidades. Felicidades a todas las mamás que estén por ahí, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que está muy Sí. rudo porque yo veo mucha gente que salió de su encierro para ir a felicitar a su mamá, ¿no? Les ganó el sentimiento. Y Sí. la verdad es que sí está complicado, ¿eh? No sé en qué vaya a terminar este asunto, Sí. pero pues yo creo que sí va a estar interesante, ¿no? Hoy venimos muy internacionales. Hay que felicitar a las mamás médicos que andan allá afuera, Sí, atendiendo en vez de... la verdad es que yo sí lo veo muy difícil, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi casa Gaby sí se las ve negras con su hijo y todo, ¿no? Entre que va al hospital y regresa, entonces, pues sí, con las vidas construimos tu canción, ¿no? Entonces, Sí. pues ese es un día difícil, un día de la madre muy difícil, pero bueno, bueno, Vamos a pues salir. entonces, Ah. Vamos a salir. ese fue el mensaje, ¿no? Muchas felicidades, feliz Día de las Madres, feliz Día de las Madres Trabajadoras. Hoy tenemos Sí. invitados de lujo. Tenemos a Carlet Ramírez desde los mismísimos Estados Unidos. Hi, how you do? Do you speak Spanish, Carlet? Sí, claro. Ay, Jamás se qué olvidará. bendición, porque si no se iban a dar cuenta que yo no hablo nada de inglés. Y entonces, Un gusto. bueno, pues qué padre que se hayan dado un tiempecito Ay, para estar aquí en el taller, ¿no? Y entonces este taller es de un artículo que acaba de salir que me parece muy interesante. Y bueno, pues ya saben cuál es la manera, ¿no? La manera es que yo les voy a ir dando la voz a ustedes, si pueden silenciar sus micrófonos y yo les voy dando la voz. Vamos a empezar a mencionar, vamos a leer este artículo, vamos a mencionar cuál es el estado basal, maniobra y desenlace, vamos a hablar sobre los ensayos clínicos y vamos a hablar también sobre algunos sesgos al respecto, ¿no? Entonces, voy a empezar por la primera que entró. No es porque sea alumna favorita, pero es porque fue nada más la primera que entró, ¿no? No vayan a pensar que hay favoritismo ni nada por el estilo. Entonces, Sof, te toca. Y entonces, ¿nos puedes ayudar a leer el título de la obra en español para los que no hablamos inglés? gracias. Claro. Dice, efecto de una dosis alta contra una baja de difosfato de cloroquina como terapia adjunta para los pacientes hospitalizados con síndrome de respiratorio agudo grave por coronavirus o SARS-CoV-2. Sí, Es un que es el ensayo nombre del clínico virus, claro. aleatorizado. Ajá. Ajá. Muy bien. Y pasemos por Ricardo, que es nuestro colega, el que está aquí recibiéndonos. Y nos podrías decir cuál es el estado basal, maniobra y desenlace, estimado Ricardo, por favor. Son pacientes que fueron internados por infección respiratoria catalogada como severa por coronavirus 2, Ajá. y digamos que ese es el estado basal, ¿no? El famoso, lo que habíamos criticado mucho desde la otra vez, que cuáles eran las definiciones entre COVID severo y COVID crítico. En este caso es COVID severo, ¿no? Que nosotros le llamaríamos en traducción COVID grave. Coco, ¿cómo estás? Hola, bien aquí. Muy bien. ¿Y cuál sería la maniobra, estimada Naye? Todavía no te conectas, ¿no? La maniobra, Sí. no, ya estoy. La maniobra es la dosis alta de cloroquina contra las dosis bajas de cloroquina. Entonces, eso está bien interesante porque cuando escuchamos, yo he escuchado mucho acerca de la cloroquina
Y el punto básico es que no sabemos, o sea, estamos tan lejos del conocimiento que no sabemos ni siquiera cuál es la dosis adecuada, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos los que decían que la cloroquina tiene muchos efectos adversos, como efectos cardíacos, ¿no? Lares. Y que eso, claro, y que eso te puede condicionar, estimada Naye, a infartos, ¿no? Y entonces, la pregunta es, uno, si sirve, y la segunda pregunta es, ¿cuál sirve más? ¿La dosis alta o la dosis baja? ¿Alguien sabe, alguien leyó el artículo para decirnos cuál es la dosis alta y cuál es la dosis baja? Bueno, La perdón. dosis ¿Y alta cuál? fue Nada 600 más miligramos. voy a terminar, discúlpenme. Voy a terminar con, ¿cuál sería el desenlace, estimada Coco? El desenlace es disminuir la mortalidad ¿La muerte? ¿Te parece bien que sea la muerte? Ujú. y la letalidad. Es que yo vi que vieron también letalidad. Muerte, ajá. Entonces, la muerte de estas señoras, ajá. Pues es que vieron varias cosas también. ¿Qué otra Lo cosa? de los resultados de disminuir la carga viral. Ok. Carga viral. Vieron varias cosas. ¿Sí? Qué otra cosa te parece, Coco? Y los efectos adversos. Claro, claro, claro. Entonces, los eventos adversos es algo muy importante porque es lo que estábamos en mente. Si el tratamiento con cloroquina era verdaderamente benéfico. Esto en el escenario de que sí había funcionado en los estudios de los franceses. Hola, Naim, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Igual. Oye, Naim, ¿qué eventos Aquí adversos de has oído Metiche. hablar sobre el uso de la cloroquina? Te me acabas de cortar, te me acabas de cortar. Ah, sí. Estaba hablando de cuáles eran los eventos adversos que habías oído hablar de la Justamente lo que cloroquina. comentas, los efectos nocivos que tienen a nivel cardiovascular y Infarto, ¿no? el infarto, pero sobre todo esto que comentas de que no existe un consenso respecto a la dosis idónea. Y entonces por eso es que probablemente nos estamos enfrentando a pacientes con desenlaces tan terribles porque se está experimentando con la dosis. No hay un criterio unificado al respecto, ¿no? Ok, bueno, pues entonces de eso se trata el artículo. Y entonces, estimada Carletita, ¿podrías leernos tú la importancia de este estudio? Carletita, ¿todavía estás con nosotros? Josué, ¿no? Naye, perdón, Sofi, te toca. ¿Podrías leer la importancia del estudio? Sí, Sí, Naye, dice, adelante. Venga, no, adelante, perdón. Naye. Es que levantó la mano, Ok. discúlpame. Perdón, es que la levanté porque nadie contestaba ya y no se conectaban, pero bueno, dice que la importancia radica en que no hay un tratamiento específico como antiviral recomendado para la enfermedad de COVID-19 y los estudios in vitro han indicado el efecto del glifosfato de cloroquina requiere una alta dosis. Entonces es por eso que comparan 600 contra 450. Aquí ya tenemos conocimiento nuevo. Yo creo que esta parte del conocimiento nuevo es que tal cual ya sabemos cuál es la dosis baja. O sea, ¿a qué le estamos atribuyendo? Es decir, ya tenemos algo que a los pacientes les vamos a poder decir cuál es la dosis baja. Y la dosis baja son 400 miligramos 2 veces al día 450. por 4 días, ¿sí? Contra una dosis 450. peligrosa que quizás le podríamos llamar la dosis alta, ¿sí? ¿Y la dosis 600, alta cuánto es? 600 miligramos cada 12 horas por 10 días. ¿No? Y entonces 600 ya empezamos a cada tener 12. cosas un poquito más claras, ¿no? Entonces, ay, por aquí tengo a alguien que está metiéndome ruido. Ah, y es la canija. Naye. Sí, muy bien, Sofi. Y entonces, ya tenemos el objetivo. Ahora vamos a intentar entender cuál fue el estudio que diseñaron ellos. Carletita, ya estás con nosotros? ¿Josué? Ya. Sí, Josué. ¿Nos podrías leer cuál es el diseño del estudio?
Dice, es un diseño paralelo, creo que es doble ciego, aleatorializado, Aleatorizado. Ajá. ajá, fase 2B, evaluación clínica de 81 pacientes adultos, quienes fueron hospitalizados con síndrome, con COVID-19 o síndrome agudo respiratorio y, y esta fue, creo, manejada a partir desde o revisada o los empezaron a seguir desde marzo 23 hasta el 5 de abril. Ok, perfecto. Ricardo, ¿qué es esto de un estudio, un ensayo clínico paralelo, fase 2B? Hacia el aleatorizado ya sabemos que es un grupo y otro grupo. Eso nos queda muy claro. Paralelo, esa parte de paralelo, doble ciego y fase 2B, eso es la parte que no nos queda muy claro. ¿Qué es eso? Pues el 2, digamos, cuando estamos hablando de una fase clínica 2, generalmente lo que estamos hablando es seguridad del medicamento, ¿no? Y creo que pues son sus principales outcomes de ellos, ¿no? Los de seguridad. Sofi, en los ensayos ¿Seguridad y 2B, eficacia o solamente seguridad? eficacia y seguridad. En los ensayos 2B se Sí. ve eficacia y seguridad. Aquí la parte interesante es que en Sí. los ensayos 2B no se requiere tantos pacientes. Y no se requiere tantos pacientes porque se desconoce todavía la dosis exacta y la seguridad del asunto, ¿no? Y entonces, esa es más o menos la que Ahora, por la importancia de los desenlaces, vamos a intentar clasificar según grade los desenlaces que nos ponen. ¿Nos podrías leer cuáles son los desenlaces puestos aquí? Sofi. Sí, dice el primer desenlace, sí era para mí, ¿verdad? Sí, claro. Sí. El desenlace principal, el principal fue la reducción en la letalidad, al menos del 50% con una dosis alta, comparado contra el grupo que tiene la dosis baja. Ese fue el desenlace principal. Coco, ¿tú qué crees que le estaban apostando? ¿A la dosis alta o a la dosis baja? A la dosis alta. A la dosis alta, ¿no? Sí. Me parece interesante. Naim, ¿tú qué opinas de esta dosis alta que le estaban dando? Y sobre todo en esto de que hablan de la letalidad, de que sea al menos de un 50%. Letalidad del 50%. ¿Se acuerdan de los ensayos, de los estudios que habíamos visto previamente, Ricardo, que habíamos visto el estudio de Nueva York, en donde la mortalidad era del 80%? ¿Tú qué opinas de una letalidad, de que sea de un 50%? Una letalidad de un 50%. ¿Qué te parece? Bueno, la letalidad habla no de mortalidad, sino de aquellos eventos aleatorios al uso, donde se puede condicionar comorbilidades, como puede ser, en este caso, el infarto, que a lo mejor no es un infarto que lleva a la muerte al paciente, pero son enfermedades que se están presentando asociadas al medicamento, ¿no? Entonces, es altísima, porque justamente como decía en un momento en las clases tú, ¿no? Rodo, que no puedes esperar que un medicamento tenga tantos riesgos y esperar que el beneficio lo valga. Entonces, sí, el 50% es altísimo. 80% no se diga. O sea, eso quiere decir que no está usando ni siquiera el fármaco cercano a lo que puede hacer. Tal vez sea más riesgoso usarlo que no usarlo, porque se te mueren eso, la enfermedad te va a morir. Muy bien. Josué, ¿levantaste la mano, Josué? ¿Josué? ¿Levantaste la mano? ¿Sí? Sí, o sea, sí lo veo muy alto, ¿no? Pero, o sea, no tanto que bajen del 80 al 90%, sino a 50%, sino más bien que sea 50% mejor que la otra dosis, ¿no? Pero, pues, de hecho, pues,
En que Aguanta. Nayi, Sí, que la... adelante, Nayi. Yo entendí que lo que querían era demostrar una diferencia en el 50% de mortalidad o de letalidad en ambos grupos. Sí, bueno, aquí lo primero que tenemos que entenderle al estudio es que ¿cuál es el estado basal? El estado basal que tenemos ahorita es de una mortalidad de ¿cuánto se mueren los pacientes? ¿Se acuerdan del estudio previo? ¿Cuánto era la mortalidad de los pacientes 80, que ¿no? tienen COVID severo? ¿Se acuerdan de eso? 80. 80%. 80% de los críticos. Exacto. Entonces, si yo estoy esperando que sea de un 50%, entonces estoy esperando que la dosis alta disminuya. Se escucha mal. ¿Se entiende? ¿Sí se escucha? Lo que yo no entiendo es si lo que quieren es que disminuya Sí. a 50 o quieren que disminuya a 30. O sea, de ese 80 menos 50 u 80 la mitad 40. Ajá. Está interesante. Vamos a ver. Entonces, por eso estamos aquí listos para leerlo, ¿no? Estamos dispuestos a leer el cálculo de tamaño de muestra, ¿no? Entonces, cosas interesantes que quiero resaltar es uno, que ya sé cuál es la dosis baja, ya sé cuál es la dosis alta. Eso es muy interesante. Que hay un estudio donde se está buscando la seguridad del medicamento y que, bueno, se van a ver los resultados en los primeros 28 días. No voy a ver los resultados de aquí, porque si no, me robo todo el escenario, ¿no? Me robo todo Lo que quiero ir es esta parte de aquí, de cómo siguieron adelante con los criterios consort, ¿no? Para poder llevar a cabo el estudio, ¿no? Que está interesante. Hola Vic, ¿estás por aquí con nosotros? Qué gusto. Los participantes, como habían dicho, entonces fueron 131 participantes los que estaban aquí, 50 fueron excluidos, esto pasa muy común en los ensayos clínicos, ¿no? Y de aquí fueron aleatorizados a dos grupos, fueron aleatorizados al grupo de cloroquina a dosis alta contra el grupo de cloroquina a dosis baja. Perdón, ¿nos estoy perdiendo o vamos bien? ¿Vamos bien allá? ¿Sí? Sí. Vamos bien. Entonces, aquí estamos, Sofi, aleatorizados a dos grupos, ¿sí? 40 Sí. a un grupo y 41 al otro grupo. La pregunta del millón, el cálculo de tamaño de muestra. ¿Por qué 40? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 60? Y entonces aquí en el cálculo de tamaño de muestra voy a ver a quién tengo vivo por aquí. Carletita, ¿estás viva todavía con nosotros o ya te fuiste? Ya te fuiste. Se nos fue la internacional. Sí, no, aquí estoy. ¿Sí? ¿Podrías leer el cálculo de tamaño de muestra, estimada Carlet? ¿Carletita? ¿Sí me ves? Sí, adelante. Sí, te oímos, es el internet de OFO. Es mi internet, pero te oímos perfecto. Adelante. Es que como que se cortaba mucho, solo te entendí, Carletita, y luego ya no entendí cuál era la pregunta. ¿Podrías ayudarnos a leer el cálculo de tamaño de muestra? El cálculo de Perfecto. ¿Sí? Venga. Sí. La calcular el objetivo primario en la reducción en la tasa de letalidad fue calculada al 20% de incidencia de letalidad en pacientes críticos y en la dosis alta podría con dosis baja, y yo consideraba diferencias en los dos grupos del mismo tamaño, un 1% de power, de poder, y 5%. Bueno. Sí, adelante, sí, te escuchamos. Sí, entonces se necesitaban 394 participantes, que serían 197 por grupo, tomando en cuenta que 10% van a ser perdidos o van a desertar,
y así con una muestra final de 440, le sumaron de alguna manera esos, asumiendo que podrían desertar, entonces la muestra total se calculaba en 440 participantes. Y el cálculo de muestra se hizo haciendo una R version 3.61 Un programa. de Ese es un el programa de estadístico. computadora. Ajá, ese es el programa Y estadístico. exacto, explican qué programas ocuparon para hacerla. Ok, entonces la primera ya se pone bien interesante, porque ellos dicen que la gente se muere en un 20%. ¿Sí? Allí dice. Entonces dice, se calculó asumiendo un 20% de letalidad en los sujetos, ¿no? Lo que Pero contrasta, ahí dice de pacientes críticos, ¿no, Rodolfo? sí, O ahí sea, dice, estamos viendo pacientes graves, pero aquí ya hablan de pacientes críticos. Y recuerdo que tú habías comentado que eran diferentes, bueno, de hecho lo vimos en el artículo anterior, que era diferente hablar de críticos que hablar de graves, ¿no? me No parece, sé si aquí me lo parece, manejan como sinónimo. sí, No. me parece muy bien. Vamos a ver entonces qué fue lo que hicieron en los criterios de inclusión. ¿Te parece bien? Sí. Entonces, porque esto es muy importante, porque depende cuáles son los pacientes que sean graves o que sean críticos. Sí, Naye, adelante. Además, hacen una acotación donde dicen que van a estar presentando resultados preliminares, porque si bien la incidencia de muertes, de mortalidad que se está esperando es diferente a lo que estamos viendo ahorita, 80 contra 20%, pues tendría un efecto positivo que hubieran calculado el desenlace como menos frecuente, porque la diferencia de proporciones habría sido menor y el tamaño de muestra mayor. Cheche, ¿cómo estás? Cheche. Ricardo, Sí. Ricardo, ahora vamos a aclarar el asunto que decía Sofía, ¿no? El asunto que decía Sofía era que, ¿qué pacientes fueron los que fueron incluidos? ¿Los críticos o fueron los graves? Sí, yo creo que tenemos que, ahora sí que borrar de nuestra mente cualquier artículo que hayamos visto previamente, porque los criterios que usan ellos son muy específicos, ¿no? Se usan pacientes que llegaron con ciertos parámetros que son la frecuencia cardíaca arriba de 125, una saturación de menos de 90, frecuencia respiratoria de más de 24. O sea, digamos, ellos delimitan muy bien su población. No, realmente no se van a una clasificación internacional entonces, quizás no sea comparable con otros artículos, ¿no? En ese sentido de que traten de homogenizar una clasificación, sino que ellos establecen, estos son mis pacientes que me interesan, ¿no? Y bueno, esos son los que metieron ahí a la autorización. Qué buen punto tuviste, Sofi, porque entonces ahora sí nos damos cuenta que otra vez seguimos en la Torre de Babel, hablando de pacientes en la Torre de Babel, ¿no? En la Torre de Babel, los pacientes, ¿quién sabe qué se hace? O sea, las decisiones que se toman, si son graves, si no son graves, ¿no? Y esto lo traigo a colación porque los resultados de algunas unidades de cuidados intensivos son muy buenas, ¿no? Tienen resultados buenísimos, y otras unidades de cuidados intensivos que tienen criterios más severos tienen una mortalidad muy alta. Entonces aquí, ¿qué te parece, Ricardo, estos criterios de inclusión? ¿Qué sería? Frecuencia respiratoria de 24. ¿Qué te parece? ¿Grave o no grave? Yo creo que está bien en el sentido de que van a incluir no a los que ya requieren tubo inmediatamente, sino, o sea, los que todavía pueden ser manejados con oxígeno suplementario, ¿no? O sea, creo que de esa manera todavía tiene un poco más de espectro de la enfermedad. Ok, entonces no los agarra tan graves, mira. Tiene 24, tiene una frecuencia cardíaca de 125 y tiene una saturación menos de 90, pero también menos de 90 puede ser 89, ¿no? O sea, como dice Naye, o sea, Naye dice, no, Naye dice, está horrible eso, ¿no? Porque puede ser muy amplio. Vamos a ver qué es lo que es. Entonces, como bien dijo Sofi, no están tan graves. Naye, tienes la palabra. Pues justo eso, que es muy arbitraria y parece que están graves, pero no tan graves y no te delimita realmente cuánto, porque de inicio podrías pensar que están chocados, pero a lo mejor definir a la población como la que requeriría tubo habría sido más fácil. Y otra situación que me parte aquí un poco el asunto es el hecho de que los reclutan antes de tener la confirmación del laboratorio.
Entonces, ahí también van a tener algunas pérdidas. Sí, pues fíjate que aquí, cuando tienes los 131 pacientes elegibles, resulta que hay bastantes pacientes que Que salen eran porque no negativos. tenían, ¿no? Ajá. Que es algo bien interesante, estimada Coco, ¿no? Resulta que hay muchos pacientes que estamos tratando, ya ahorita todo es COVID, ¿no? Entonces, llegas a tu casa y te da tos y dices, no, ya tengo COVID, ¿no? Te empieza a dar garraspera y ya tengo COVID, ¿no? Entonces, en el día te enfermas 18 veces de COVID, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo no todos los pacientes están enfermos de lo mismo, ¿no? O sea, todavía tenemos influenza, todavía tenemos otras enfermedades, y entonces aquí se destaca la importancia de checar que los pacientes estén bien, ¿no? Bueno, entonces, creo que ya quedó con eso, ¿no, estimada Sofi? Entonces, no están tan mal los clientes, no está tan feo el asunto, y entonces ellos dicen, asumiendo que solamente se va a morir, asumiendo que se mueren, dice la muestra, hay una reducción de letalidad de un 20%. No, del Entonces, dice, 50. se Del muere 50. un 20%. Ajá. Aquí, sin medicamento, se muere un 20%. ¿Por qué? Porque no estaban tan graves. De este 20%, Sí, de acuerdo. este 20% se convierte en 100, ¿no? Ujú. ¿No? Sí, Ahora se va a convertir en el 100%. ¿Me explico? Sí. ¿Sí, Josué? sí. Sí, sí. Bueno, entonces, ya, este es el 100% del total, ¿no? Lo voy a pasar para acá. Y ahora, lo que estoy buscando es que la dosis alta, Disminuye al 50%. exactamente. Muy Vale, bien, bien. muy O sea, un bien. 10% del otro. Aquí se Ujú. disminuye un 50%. Del 20%. O sea que, en realidad, lo que estamos 10%. buscando es que sea un 10% de diferencia entre un grupo y otro. Espero que esto quede clarísimo porque son muchas palabras. ¿No? Sí, ¿Le puedes poner Navy, cualquier ¿sí queda pantalla? clarísimo esto? O sea, este es Sí. un trucazo. Este es así, truco así de... No, tengo el 20%, el 20% se convierte en el 100 y de ese 100 me cambio un 50%. Parecería que estamos buscando Ajá. que sea la panacea. Parecería que estamos buscando que hay un 50% de reducción en la letalidad. Y en realidad lo que estamos buscando es un 10% real del efecto final. Ujú. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que la cloroquina es un medicamento que lo va a salvar, pero Naim lo dejó muy claro. Lo que salva a estos pacientes es el manejo efectivo del ventilador, es el manejo de los pacientes, es no darle tantos antibióticos, es no atiborrarlos de cosas, como hemos visto en algunos manejos. Lo que vemos en los manejos es que le dan 18 medicamentos, ¿no? Y entonces, 18 medicamentos, les hacen un montón de cosas y ahora lo que vemos es que el medicamento les otorga un pedacito menos y vamos a evaluarlo. Ahora, el poder estadístico de 80, muy bien, con 5% de alfa, error tipo 1 alfa, y con eso nos da 394 pacientes por grupo. Y hace ratito, la estimada Nayeli había hablado de que iban a hacer chanchullo. ¿Qué iban a hacer los canijos brasileiros? ¿Qué es lo que iban a hacer? Naye. Pues vendernos la diferente, o sea, de entre el 20%, cuando tú dices la diferencia es del 10%, claro, es el 50% de 20, pero no es el 50% de la mortalidad que tú tienes en tu lugar. No, lo que querían hacer eran Tampoco. análisis interim, análisis intermedios, análisis preliminares. ¿Tú sabes qué es eso de análisis preliminares, Erika? Erika, no te vemos en la pantalla, pero estás aquí, Eriquita. ¿Erika? Es que estoy aquí peleando con mis perros. Por eso. ¿Qué es eso de análisis preliminares? Pues Erika haces un es del corte. INCAN, por cierto, y tiene ella, está gracias. haciendo un registro nacional por si se quieren incluir. Sí, adelante, Erika. No sé si se refiere justamente a hacer un análisis como previo, o sea, no al final, sino como intermedio. O sea, corrígeme si estoy totalmente equivocada, por favor. Sí, claro, sí, aquí estamos todos para aprender. Sí, es un análisis intermedio, perfectamente bien. Entonces,
Hacen un análisis intermedio, digamos que hacen un corte de caja para ver cómo les está yendo a los pacientes, ¿no? Eso es así como que muy, muy interesante. Pero, ¿cuáles son los riesgos de un análisis intermedio? ¿Cuál es el riesgo de un análisis intermedio, Carlet, de los Estados Unidos de América? Que a lo mejor el estudio no está ponderado para hacer ese análisis intermedio. Totalmente, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Cuando lo que se ve cuando se hacen análisis intermedios y no se termina el estudio y se publica como esto, es que al final de cuentas el estudio estuvo diseñado para quitarnos la máscara, para quitarnos la venda y saber qué era lo que estaba pasando, y al no terminarlo, terminamos con datos inconclusos. Volvemos a estar exactamente donde empezamos, ¿no? Brincamos y caímos donde mismo. Pero Una pregunta, Rodolfo, ¿y no incluso se pueden llegar a tener justamente conclusiones equivocadas? Porque ese análisis pequeño a lo mejor les va muy bien a todos o les va muy mal y entonces asumes una conclusión que no es la real. absolutamente, absolutamente. Ahora, lo que hemos visto en el mundo del COVID es que toda la ciencia que le echábamos, ¿no? Todo lo que solicitábamos y ciencia que nos pedían, ahora va para atrás, ¿eh? Ahora se aseveran muchas cosas, cada quien va para su santo. La verdad estamos haciendo muchas cosas que no hubiéramos hecho en época no COVID, ¿no, Ricardo? O sea, no sé cuál sea tu... Hay mucha chamanería pues es que con esto del uso de los medicamentos, de manera, no me acuerdo cómo le dicen la palabra, pero Compasiva. compasiva, o sea, eso genera que mucha gente se brinque el meter un ensayo clínico para estar usando los medicamentos, ¿no? Sofi, Y, pues, Sofi, Yo adelante. tengo una pregunta. Sí. Hacer un análisis intermedio, o sea, esto que comentó Carlet, de quedarte con un estudio a la mitad, Ujú. aumenta la probabilidad de asumir algo que no está pasando, es decir, de error alfa o Sí, de error tipo de 1 error alfa. tipo alfa. Fíjate que ha habido muchos Ujú. ejemplos en donde se han parado los estudios. Y el problema al parar los estudios es que no puedes ver el efecto al final del estudio. Digamos que si estoy viendo la mortalidad a 28 días, no logro verla a 28 días y lo paro como cuando me conviene, ¿no? Aquí en realidad lo pararon, pero porque los pacientes se estaban muriendo más de la cuenta. Ahorita van a ver el análisis. Pero entonces, en el Oye, Ofo, análisis se ve... pero y ahí, o sea, porque si dices que se estaban muriendo más, o sea, es usualmente como el corte cuando el comité de seguridad, pues, hace ciertos cortes de análisis y entonces decides parar el estudio, ¿no? Pero también lo tienes que reportar como tal, o cómo lo ves tú. Sí, la que pasa es que estos de ensayos 2B, en realidad sí tienen que tener encima a los comités de ética y a los revisores, porque estás hablando de un medicamento que sí puede ocasionar mayor mortalidad por el uso del medicamento. Naim lo decía inicialmente, ¿no? Naim nos decía, ¿sabes qué? Que lo que puede suceder con la cloroquina es que a dosis altas, como se estaba utilizando, puedes llegar a matar a más pacientes. Ay, ¿quién creen que tengo aquí? Tengo una alumna, una M que quiero mucho, que se llama Ruth. Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Ya tienes tu tarea de mañana? No me las mandas. No es cierto. Ruth, No, no me he adelante. mandado. No, no es Ok. cierto. Y entonces, vean todos los desenlaces de seguridad. Pero solamente quiero llevarlos a al análisis del análisis descriptivo. Entonces, en el análisis descriptivo, lo más importante que habría que ver es, vean ustedes las diferencias que hay entre los grupos o los pacientes que ingresaron requiriendo oxígeno, ¿sí? Entonces, voy a ir un poquito más para arriba, está la corte global, la dosis baja y la dosis alta. Y entonces, ¿cómo ves la necesidad de oxígeno estimada Ruth? Ay, Dios. Aquí está, oxigenoterapia a la admisión. ¿Ya viste? Quimioterapia, sí. ¿Cuánto estaba? ¿Qué tan mal estaban los clientes? Pues estaban bueno, sí tenía 72, pero fueron bajando, fueron declinando. No, aquí 72 pacientes, o sea, el Ajá. 81% tenían, o sea, 72 de 88,9, 81, ¿no?
89 pacientes requerían, aquí 90% de Ah, la ok. dosis baja y aquí 87. O sea, todos entraron Pues bien. están. O sea, Ajá, la aleatorización funcionó, ¿no? ok. ¿Qué tal déjeme ver, la saturación? Yo creo que eso nos ayuda muchísimo. La saturación es algo que se ha medido mucho. Coco, ¿qué Sí. opinas tú de la saturación? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo los viste? Tú estuviste muchos años en un servicio de urgencias. Si te llega un cliente con 96 de saturación, ¿qué dices? Bueno, bien. Está mejor que yo. Sí. Señora, ¿Está usted está bien? mejor que yo, ¿no? ¿Se Tiene entiende? 96, 95. 94 a 98. Ujú. ¿Qué opinas, Ricardo? Tú estás en un servicio con pacientes que están llegando más graves. Imagínate que te llega al servicio un paciente que tiene 96 de saturación. ¿Qué opinas? No, pues arriba de 94 todo es vanidad, ¿no? O Sí, Pero mira, exacto. la frecuencia respiratoria es... sea, Sofi, levantaste la mano, perdón, te la bajé, pero no sé si la tenías levantada o yo te la bajé indecorosamente. No, ya había preguntado, Ok, gracias. perfecto. Entonces, la neta, camioneta no estaban tan mal, ¿eh? Ujú. Fíjense ustedes, o sea, 96, 95, después de 92 todo es vanidad, aquí en el Distrito Federal eso nos hubiéramos atacado la risa, ¿no? Y y alguien decía por ahí, la presión sanguínea, que es esta de acá. ¿Qué opinan? La media, ¿Dónde está? 96 de media. ¿Cuál No, es tu también opinión, estaban Ricardo? bien. Pues yo no la veo. Está bien. Estaban bien, es aquí. Ahí está. está en la página 7. ¿Está bien? Pues está bien. ¿Está bien, no, Naim? O Es sea, que realmente Que a cuando estas alturas nos no reúnen preguntamos los para qué criterios. los hospitalizaron. neto, en serio, cuando estamos viendo esto decimos, ¿es en serio? O sea, ni en el INER hubieran hospitalizado a estos pacientes, ¿no? O sea, porque ya no hay lugar, ¿no? Ujú. Sí. Pero estos pacientes quizás no requerían absolutamente nada. ¿Se entiende cuál es la importancia de leer estos criterios de inclusión, Eriquita? O Vic, Claro. ¿sí? ¿Qué opinas tú de estos pacientes adultos con 96 de media, con llenado capilar? Ahí sí parece ser que sí está un poquito retrasado. Carleta, adelante, por favor. Pues es que, no, es que de Tenía entrada va a ir bien, ¿no? Sí, Pues sí. Realmente está muy bien. están bien, ¿no? O sea, Independientemente del tratamiento que se les vaya a dar, teóricamente su pronóstico va a ser mucho mejor que lo que estamos viendo aquí con los que llegan a urgencias. Sobre sí. todo con aquellos que tienen hipoxemia. Entonces, como ya levantaron la mano dos personas, voy a hacerles caso a las dos que levantaron la mano. Nayeli, tú primero, y después Carlet. No, Sí. mi pregunta era previa y de hecho la mandé por chat y era cuestión de la aleatorización y los análisis intermedios. Ok, Después, perfecto. si quieres, al final. Entonces, te bajo la mano y Carlet, adelante. Sí, no, mi duda era, o sea, por ejemplo, como dices tú, los pacientes están bastante sanos y creo que, o bueno, bastante bien, como todos comentaron. Y mi duda era, bueno, usualmente en los fármacos también tratas a veces de darlos o como por proceso tratas de primero darlo en pacientes sanos y luego en más complicados, pero ellos en sus criterios de inclusión pues no reflejaban eso, ¿no? Entonces está como contradictorio. Así es, absolutamente. Bueno, entonces, bueno, ya, pero bueno, nos persinamos y ya. Ok. Ahora, hay una cosa que se llama SOFA. ¿Alguien ha oído hablar de esto que se llama SOFA? ¿Ricardo? El internet. ¿Se pasmó? ¿Sí? ¿Alguien ha oído hablar de esto que se llama SOFA? Sí, el José. sofá, sí. ¿Alguien ha oído hablar de esta calificación de SOFA? Sí, Naye. Sí. Venga. El QSOFA es el QuickSOFA es una clasificación de triage. Bueno, lo utilizamos nosotros en triage para averiguar quién es candidato a un manejo más intensivo o quién podría subir a piso. Lo usamos justo para triage, son 2 puntos y estos 2 puntajes te dan mayor mortalidad. De hecho, la escala se ha validado en varios escenarios.
no con embarazadas, pero sí hay áreas bajo la curva y ha demostrado ser mejor que los criterios de respuesta inflamatoria sistémica y vaya, es una escala validada. Ok, entonces aquí dice, lo que habla de SOFA son el número de órganos que caen en falla, ¿no? Entonces, tú lo puedes hacer rápidamente, por eso se llama Quick SOFA, ¿no? Y entonces no significa que rápido en el sofá, ¿no? Para todos aquellos que están pensando en eso, no es rápido en el sofá, sino es es una secuencia de falla orgánica rápida, ¿no? O sea, nadie le entendió luego, o sea, gracias a esos sofás es que ya tiene tantos pacientes, ¿no? Gracias a esos sofás y a esta cuarentena, yo espero tener mucho trabajo en diciembre. Yo espero también, yo primero en Dios, yo también espero tener, ¿no? Y entonces, lo que encontramos es que en el resultado final o el inicial es que las características clínicas tenías un 25%, repito, tengo un 25% de sujetos que tienen un SOFA bajo y recibieron low dose. Y 41.5 que recibieron alta dosis. ¿Qué opinan? ¿Cuál es su opinión? Alguien nos engañó en la aleatorización. Sí. La aleatorización por sí sola no es suficiente. Quiero que vean, tuve la oportunidad de hacer, además de esto, una bonita chicuadrada, porque tendrías que hacer una chicuadrada para hacer los dos grupos, ¿cierto? Sí. Entonces, y lo que hice fue hacer una bonita chicuadrada aquí para ustedes y vean lo que pasó. ¿Se ve la chicuadrada, no, verdad? Sí, ahí está. ¿Sí? Sí, sí, ya lo veo. ¿Qué ven, amigos? Cuadrado. ¿Qué es lo que ven? Ya la perdí yo. ¿Pero ustedes sí la ven? Sí. ¿Alguien me la podría explicar? Ay, ya la perdí yo, otra vez. Santo Dios. Es la de 2.4, ya no la veo completa. Yo ya no lo veo. Yo no la veo, espérame tantito. Ahorita la saco otra vez. A colación. Oye, Ofo, pero ¿y no pudo haber sido que estaban disparejos los grupos porque tuvieron más desertores o más pérdidas de un grupo que del otro y debieron de haber compensado y volver a reclutar más para lograr la muestra? Negativo, capitán. Negativo. Un problema de selección, ¿no? O sea, están realmente divididos los grupos y ni siquiera está demostrado que no hay diferencia entre grupos en la tabla 1. Exactamente. En la tabla 1, lo que yo buscaba es que no tuviera diferencias aquí. Y miren las diferencias. Entonces, 10 de 30 es igual al 25%. Y 17 de 24 es igual al 54%. ¿Ok? Entonces, hice la tabla de 2 por 2 con esto. Y entonces, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, ellos dijeron, no hay diferencias. ¿Ya vieron? No. No hay diferencias. ¿Por qué? Porque la P no es estadísticamente significativa. ¿No? ¿No? ¿Sí se ven la P de abajo? Sí. Entonces, la P de abajo sería la P de 2 colas y entonces te dirías, pues son igualitos los grupos. ¿Sí, Naim? Sí, 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 sí. Sin embargo, lo que encontramos es algo que se llama una clara tendencia. ¿Entienden lo que es eso? No. ¿Naye? ¿No? No. ¿No? No. Bueno, lo que encontramos es que el riesgo relativo es de 0.6. Para que yo le llame que es tendencia, yo tengo que tener una rayita aquí, que es la del 1, ¿se acuerdan? ¿Sí? El otro 0. De riesgo relativo. Y la raya para acá va del 0 hacia acá, hacia este lado, al infinito del otro lado. ¿Sí? Para que yo diga que esto es tendencia, entonces yo tengo que utilizar algo que se llama la regla de los pulgares, la ley de los pulgares. Entonces, en la ley de los pulgares, yo tengo dos líneas específicas. Una que es de esta, bueno, aquí iría el 1, ¿sí? Este es el 1, que es la no diferencia. Y la regla de los pulgares acá sería, digamos que hasta aquí.
sería, ojalá que se vea, si no se ve lo subo, sería de 0.75. Si pasa de 0.75 la media, entonces estoy diciendo que eso tiene una clara tendencia a ser distinto. Aquí voy a poner 0.75, ¿sí? Y este riesgo relativo es de 0.6. Y el intervalo de confianza va de 0.3, o sea, va del infinito a más allá, o sea, 0.3 hasta allá, ¿sí? Voy a dibujarlo. Sería de 0.3, digamos que hasta acá. Y se queda aquí a la mitad. De 0.3 al infinito y más allá. Y el otro intervalo de confianza, ¿de cuánto es, Nayin? Sí. ¿De cuánto quedó? 15. Exacto. Entonces, esto claramente decimos que esto es tamaño de muestra. Ahora sí, Eriquita, lo que decíamos, ¿cuáles son los problemas que tenemos en estos estudios cuando estoy intentando verle la cara al cristiano que está enfrente de mí? ¿No? Entonces, lo que sucedió es que como pararon el estudio, ¿no? Como no llegaron al cálculo de tamaño de muestra total, entonces, lo que decía Carlet es que, paso número 1, la aleatorización fue adecuada, 40 y 41. Sí, pero estaba chueco aquí. Aquí yo ya encontraba que había unas diferencias entre los grupos, 25 contra 41, que no es estadísticamente significativo. Sin embargo, le falta tamaño de muestra. ¿Recuerdan cuántos eran por paciente? Eran 150 por paciente. Y aquí solamente quedaron 40. Se ve cuál es la importancia de hacer los estudios y terminarlos para poder mostrar los resultados, ¿no? Se ve como aquí no se enchuecó porque no fue estadísticamente significativo, pero que sí hay una diferencia entre los grupos. ¿Sí, Sofía? ¿Sí? Yo ya no los escucho. ¿Sí me están escuchando? Sí, te escuchamos. Vengan ahí. Yo quiero saber si esta diferencia no es específicamente por la diferencia que ya existe entre el Q-SOFA, en el Quick-SOFA. Hasta aquí no es estadísticamente significativo. Lo que sí te sé decir es que en este estudio, en los que recibieron baja dosis, no estaban tan malitos. No se veían malitos. Y esto es bien común cuando ¿cuánto va a ganar más el diseño del estudio que ¿Cómo? la estadística? O sea, ¿qué pesa más, el diseño del estudio o la estadística? El diseño. Entonces, pues El ni para diseño. qué leerlo. Sí, pero se comprueba con estadística. No hay otra manera de comprobarlo. Erika, por favor, adelante. Entonces yo tengo aquí dos dudas. La primera, por las prisas de publicarlo, ¿es por eso que hacen este análisis intermedio? O sea, es una asunción. Y la segunda, con esta diferencia, aún sin yo saber lo de la estadística, esto que tú hiciste, nada más al ver los números de SOFA, 25% contra el 41%, como que yo empezaría a sospechar que los resultados pueden salir, o más bien las conclusiones no son tan reales porque no están balanceados los brazos. Sí, que era lo que decía Carlet inicialmente, ¿no? O sea, parece ser que algo falló ahí en la aleatorización, pero aquí parece ser que hay algo chueco, ¿no? O sea, el SOFA nos hace ver eso. Pero vayamos ya a los resultados, ¿no? Entonces, los resultados no los hacen con una tabla de 2x2, sino lo hacen utilizando curvas de sobrevida. Entonces, la vez pasada hablábamos sobre las curvas de sobrevida, ¿sí? Entonces, sobre la anatomía de las curvas de sobrevida. ¿No la quieres recordar, Sofi? ¿Puedes poner la pantalla? Ay, qué burro soy, discúlpame. Yo viendo otra cosa. Si sale mi porno, no vayan a pensar mal de mí, ¿no? Okay, ahí está. Ajá, gracias. Bueno, pues está el eje de las X, el eje de las Y, donde dice el tiempo contra la probabilidad de supervivencia. Ok. Y por el número de individuos, lo que muestra cada escaloncito es cuánto contribuyen
hasta que se presenta el desenlace que están, o el desenlace primario que están buscando. Ok. Y en este caso, las rayitas hacia abajo, ¿qué significan, Josué? ¿Muertes? Muerte, claro. Aquí está, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se están muriendo entre todos los pacientes y los pacientes que fueran incluidos en la terapia intensiva? ¿Ok? Vamos a empezar con todos los pacientes, porque acuérdense que todo esto empezó con que los pacientes estaban siendo ingresados no eran pacientes ingresados a la terapia intensiva, sino en realidad eran pacientes que estaban más o menos sanos, Sí. ¿cierto? Entonces no Sí. estaban tan graves. Entonces ellos dicen, bueno, tengo esta que dice, esta banda gris, ay, no sé leer nada de inglés. Naim, ¿tú sí sabes leer inglés? ¿Podrías leer aquí The Gray Band Represent? Es que no sé, Sí. no manejo el English. No lo manejas. No. La banda gris representa los límites superiores e inferiores del intervalo de confianza para la letalidad o mortalidad, en este caso, en pacientes hospitalizados que no recibieron la cloroquina. Y esto fue tomado de Su et al. Ok, de otro estudio, ellos dicen que yo tengo esta tasa de letalidad que va del 14.5 al 19.2. Esto es lo que se muere la gente. Sí. ¿Sí? Sin medicamento. Esto es lo que se muere la gente sin medicamento. Y ahora, ¿qué fue lo que pasó? Coco, ¿nos podrías decir qué fue lo que pasó con esta curva anaranjada? Con dosis altas de cloroquina se murieron antes. Se murieron más. ¡Wow! Y con dosis bajas casi es igualita la curva, la banda gris. Oye, ojo, Ruth, sí. Sí, adelante, Coco. yo tengo una duda porque, bueno, yo no estoy haciendo la maestría, leí el artículo y vi que estaban recibiendo otros medicamentos los pacientes. Entonces, Sí, ¿qué claro. tanto también contribuyó que estaban recibiendo acitromicina o celtamivir? O sea, como que... Sí, ok, es una duda correcta, es una duda muy, muy correcta. Sí, y esto terminó a hacer coadyuva a hacer sinergia para los Ok. daños a nivel cardíaco. Esa es otra duda, esa es otra pregunta de investigación. Ahí ya después ya después la corregirás. Sin embargo, lo que les quiero decir es que esto que pasó es una tragedia. Sí. ¿Se entiende por qué pararon el estudio, estimadísima Carlet? Estaba muriendo. Pues justamente porque lo que decías tú, ¿no? Fue que se estaban muriendo mucho más que su curva natural con la dosis alta, y pues la dosis baja tampoco era que mostrara algún beneficio. Híjola. O sea, entonces estamos ante algo verdaderamente interesante, ¿no? Bueno, a mí me parece muy, muy interesante. O sea, sobre uno de enseñanza es, híjole, la dosis alta contra la dosis baja, No, pues, ningún beneficio. no tiene tantos beneficios, ¿no? Pero ahora quiero que vean lo que pasa en la terapia intensiva, estimado Ricardín. Pues la mortalidad se esperaba del 70% en teoría sin nada, pero también pues, vemos que gradualmente, sobre todo después del día 7, Es pues, lo mismo. ya sale peor estar Sí. en dosis altas de cloroquina, ¿no? Sí, entonces, bueno, moraleja, la cloroquina sí se ha visto que tiene algunos beneficios, sin embargo, si la doy a esta dosis, Es la panacea. no manches, ve esto, el 50%, ve lo que llega. Sí. Ve la mortalidad que es provocada por la hidroxicloroquina a dosis alta. En dado caso que llegara a funcionar, en dado caso que se llegara a recomendar por la disminución de la cantidad de virus, como se vio en el estudio de Marsella en Francia, tendría que ser recomendado, pero a dosis baja. Sí. ¿No? En dado caso, o sea, pensando en los confusores, ¿no? Y lo que vemos es que se hace un análisis de aquellos pacientes que tenían otras comorbilidades, que es lo que decía la doctora Coco. Coco lo que decía es, oye, ¿no será que tenían otra cosa? ¿No será que no le tengo que dar cloroquina a las personas que tengan alto riesgo? Que es una buena pregunta. Y vean qué pasó. Pues aquí le dieron, estos canijos brasileiros, le dieron a sujetos
con hipertensión. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, aquí no pasó nada. Pero acá le dieron otro de 60 años con hipertensión y diabetes. ¿Y qué crees que pasó, estimado Josué? Se peló. ¿Sí? Y entonces, pero también hay sujetos que tienen afecciones coronarias, ¿sí? Sin otra comorbilidad y se mueren. Entonces, bueno, este artículo está bien interesante porque uno hace la evaluación de dos dosis, que son las dosis que habíamos visto inicialmente, y pero la parte difícil es ver cómo la mortalidad es muy alta. Y entonces ya nos vamos a ir, ya nos vamos, nada más quiero terminar de leer las conclusiones y la relevancia de este estudio. ¿Quién quisiera leer la parte final? Ya para irnos a dormir. Hacer la tarea para mañana. Naim. Dice, Adelante, sí, Sofi, por favor. Los hallazgos preliminares de este estudio sugieren que la dosis alta de cloroquina no debe ser recomendado para pacientes críticamente enfermos con COVID-19 por su potencial... ¿Riesgos de seguridad? Riesgos de seguridad, o sea, no es segura, especialmente cuando se utiliza de manera concurrente con acitromicina y oseltamivir. Estos hallazgos no pueden ser extrapolados a pacientes con COVID no severo. Ok. ¿Qué opinan? Ya sus comentarios finales, amigos. Que si se va a recomendar este medicamento. Bueno, que necesitan hacerse más estudios y ya no con dosis altas definitivamente, sino con dosis baja o las dosis que se usaban. Ricardo. Y en COVID severo. Perdón, te corté la inspiración. Perdón, Coco, te corté la inspiración. Pues que definitivamente se descarta las dosis altas, ¿no? Y que si se van a hacer más estudios que sean con dosis bajas de cloroquina. Y bueno, mi recomendación es que se utilice solita sin otros medicamentos. O sea, que se hagan estudios así, utilizando solamente. ¡Ay, el gato! Ricardo, ¿para qué se hacen ensayos clínicos? ¿Por qué dijeron que querían hacer el ensayo clínico? Pues para ver, digo, ahorita el objetivo en este caso era seguridad, ¿no? Entonces, también la cuestión creo que pues debieron de haber delimitado a lo mejor un poco más su población, o sea, el hecho de hacerlo exclusivamente para la gente que no tuviera riesgos, ¿no? Quizás a lo mejor así hubiera durado un poco más su estudio, ¿no? O sea, se hubieran quitado a todos los cardiópatas, pero bueno, no sé. La selección de los pacientes a mí me pareció torpe, incluso. Naye. Pues justo eso, que creo que no se puede sacar una conclusión decente del estudio porque la selección de los participantes es muy mala. Y entonces, cuando no seleccionas bien, pues no tiene ningún sentido. Creo que no se pensó en esta manera de publicar y publicar y publicar, no se pensó en seleccionar a la población que podía afectarse menos por el uso de estos fármacos y delimitar bien las combinaciones, como desde antes de que llegara COVID a México lo dijo Ricardo. O sea, Ricardo posteó muy claramente de tengan cuidado con el uso de con este, y ahorita estamos viendo que pues todo el mundo no ha tenido cuidado, ¿no? Que demuestra un poco no sé, como este egocentrismo de repente publicar por publicar y no estás realmente pensando en lo que estás haciendo. Y las bombas atómicas que también se están haciendo, ¿no? La combinación de medicamentos, antibióticos, antivirales, se hacen unos combos que yo creo que estamos matando a algunos pacientes con esos combos. Que también son un poco reflejo de la desesperación, o sea, le doy de todo porque pues mejor le doy que no le doy, ¿no? O sea, más vale que sobre y no que falte, ¿no? Sí, y entonces es absurdo, pero es que es un meme, ¿no? O sea, solo paracetamol, ¿no? Entonces caemos en los memes de vas al IMSS y estás gravísimo y solo te dan paracetamol. Y resulta que es lo bueno. O sea, no siempre más es mejor. Erika, ¿qué opinas de haber cerrado el estudio, haberlo publicado así como está? Haberlo sacado ya.
Pues es que con las gráficas de la figura 2, donde pusieron ellos los intervalos de confianza en población con las mismas características en terapia intensiva o previo a la terapia intensiva y sin cloroquina, esa barra gris realmente es lo que impacta porque tú te das cuenta que no importa si utilizas dosis bajas o altas, los pacientes después de los 10 días, sobre todo con las dosis bajas, les va mal. Entonces tenían la obligación ética de darlo a conocer, o sea, olvídenlo, no lo puedes utilizar. Lo que yo desconozco es los estudios corriéndose en pacientes no graves, porque hasta donde yo recuerdo el de los franceses, tenían como mixtos los pacientes, esos 10, que eran como 30 y tantos pacientes, eran como mixtos, ¿no? Con sus bemoles, pero aquí es claro que no hay que darlos en pacientes en cuidados intensivos o previo al cuidado intensivo, o sea, no sirve, ni a baja ni a alta. Sí, yo lo que creo es que cuando estamos hablando de un ensayo clínico, es que queremos tenerlo bien controlado, o sea, bien seleccionados los pacientes, bien seleccionados los medicamentos que se están dando concomitantes. Entonces, aquí me parece que fueron de chile, de mole y de manteca, no cumplieron los requisitos. Si es cierto, yo creo que una gran enseñanza que deja es, dile no a las altas dosis. Yo creo que eso, todos los artículos no es que sean malos, sino que siempre nos muestran algo. En este artículo lo que se mostró es que las altas dosis están fuera de lugar. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? No sé si quisieras dar unas palabras finales, Carletita, ya que dormiste a los niños. Ya que por fin pude poner la cámara. No, la verdad súper interesante porque, pues, como lo decía alguna de las compañeras, yo creo que con la desesperación, también acá en Estados Unidos, y tuve la oportunidad también de platicar con una amiga en Italia que está en Bérgamo y justamente geriatra, o sea, viendo así como los casos también más graves. Y con la desesperación uno puede llegar a querer intentar un montón de cosas, ¿no? Y creo que el que se estén publicando, como dices tú, a pesar de que este estudio, con las debilidades que tenga, pero se agradece que lo hayan publicado porque al menos queda ese mensaje claro, ¿no? De dosis altas, no lo intentes aunque estés tentado y sientas que ya no hay nada más que hacer, ¿no? Sí, y creo que hay una dosis más baja, por ahí todavía hay una de 200, o sea, ellos utilizaron esta, pero hay una más baja de 200 que sería una tableta, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo también creo que el beneficio fue ese, el beneficio fue, qué buena onda, que lo que publican que sí puede ser mortal el uso de cloroquina, como ya se había mencionado por algunos cardiólogos. Sofi, ¿puedes dar Yo ya las una palabras pregunta. finales? Yo nada más una pregunta y a lo mejor sirve para cerrar. Sí es como honesto de parte de los autores decir que es un fase 2B. Sí, sí, totalmente. Eso hoy en día, siguiendo los criterios Consort, lo tienes que subir a Clinical Trials. Y entonces en Clinical Trials tiene que Me estar. refiero a que si sabes que no tiene un potencial tan bueno, si sabes que tienes resultados de otros estudios, tienes que seguir a un fase 2. O sea, no sé si me explico. O sea, es un 2B y está bien que estés así cuando ya sabes que tienes resultados no buenos. Ricardo, es todo tuyo. Esa pregunta es tuya. No, pues no debería de ser, ¿no? O sea, en teoría, pues debería prevalecer lo que tengan ellos de antecedentes para poder proponer el estudio, ¿no? Yo creo que no. No está justificado. Los ensayos clínicos en la época de COVID, ¿no? Entonces, la verdad es que sí está difícil, está muy difícil el raciocinio. La verdad es que nos estamos dando almohadazos unos contra los otros, ¿no? Está bien difícil. Yo creo que está interesante. Si quieren, para la próxima ocasión les enseño el del Remdesivir, ¿no? Porque ahí acabo de encontrar, bueno, yo no acabo de encontrar, sino que vi unos resultados para ventilación que me parece ser que son como que los más halagadores, que son como los que nos podrían traer el alma al cuerpo. Y me gustaría que los viéramos para la siguiente clase, solamente para ver esta tabla de 2x2 y a ver qué opinan ustedes sobre el tipo de análisis. Mientras tanto, ya son las 21 horas. Bueno, a las que son mamás, muchas felicidades. A los que son menores de edad, estimado Josué, ya vete a dormir. Vic, hasta luego. No participaste, pero no importa.
Lidia, qué bueno que estabas por aquí. Gracias. Ruth, vete, Buenas manda tu noches. tarea, canija. Sí, ya se acabando. Ya la Erika, termina tu trabajo Saludos en el a todos, protocolo. descansen. Termina tu trabajo en el protocolo. Gracias, es la primera vez que estoy aquí, pero gracias, muy interesante. Nos vemos. Bueno, Buenas gracias. noches, Qué bueno. felicidades. Gracias, Fofo. Padrísimo, Fo, como siempre, aprendiendo de ti. Muchas Gracias, gracias por Caletita. invitarme. Un Gracias. beso. Bye. Chao. Saludos a Gaby. Bye a todos. Bye, Gracias, Sofi. Coco. Bye, bye.